días, Dios les bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Les comparto un pasaje en Zacarías capítulo 4, versículo 7. El texto dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Este pasaje, hermanos, muy significativo para nosotros, nos enseña que Dios puede transformar lo imposible en posible. Ahora bien, cuando Dios, hermanos, da una tarea a los fieles, a los creyentes, se mueven ellos con prisa, o sea, se dan prisa en cumplir aquel trabajo, aquella tarea que Dios le dio y con diligencia se ponen a completar la obra que se les fue asignada. Son responsables, no, no se duermen, ellos están interesados en terminar la obra que Dios les ha encomendado hacer. Aunque a veces, es verdad también, que al arrancar la obra, al comenzar las obras que muchas veces sentimos y hemos sido instruidos por Dios para hacerla, parece fácil ahí en la algarabía, en la alegría de querer hacer algo para Dios, parece fácil. Y cuando comenzamos decimos, es sencillo, porque todos arrancamos, porque todos tenemos un entusiasmo tremendo y pareciera que nada nos va a detener. Pero no siempre resulta fácil. Tampoco siempre resulta conveniente lo que hacemos. Y todo aquello no permite que la obra se termine. Se presenta como una gran dificultad, así como relata este pasaje, un gran monte. Y el Señor le dice, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué eres, monte? Absolutamente nada, pero nosotros creemos que es algo grande que se ha interpuesto entre Dios, su obra y nosotros y no la podemos completar. Es una limitación que no podemos dejar pasar por alto. Por eso digo que algunas veces es fácil comenzar, arrancar, se arranca. Pero después observamos que los hermanos van perdiendo el entusiasmo y se van quedando y cada uno se dedica a hacer pequeñas obras caseras ahí en sus hogares y cuando ven la imposibilidad de no tener el templo o no poder edificar el templo o no poder repararlo, como en el caso de Judá, que tuvo que prácticamente reconstruir el templo, el cual no tendría la misma gloria que el templo de Salomón, este sería un poquito más chico, y sería con menos esplendor y menos gloria que aquel gran templo que ellos desperdiciaron. El tiempo pasa, hermanos, y nos damos cuenta que la dejadez nos roba el tiempo. Esa falta de prestar atención, de que el tiempo pasa y no perdona. Es algo que no podemos volver el tiempo atrás y que arrancar de donde nos quedamos. Así fue con la antigua Judá. Cuando Ciro, el rey de Persia, les concedió el permiso para que los judíos regresaran de su exilio en Babilonia, también les concedió que reconstruyeran la muralla de la ciudad y el santo templo que estaba en Jerusalén. Los judíos que retomaron comenzaron a trabajar ahí casi enseguida, o sea, no se demoraron, había entusiasmo. Pero como todo buen comienzo no siempre significa que habrá un buen final.
Nos ha pasado a nosotros, le pasa a mucha gente, eh, eso está siempre latente. Parece que al principio es una algarabía y nadie nos puede frenar y que vamos a construir y hacer todo lo que sentimos en el corazón y de repente todo eso se paraliza y todos comienzan a mirarse las caras cuando ven las dificultades, cuando ven los problemas o cuando ven que algo no avanza o algo está frenado y no echan de ver por qué, sino que cada uno, como ocurrió con aquellas personas en Judá, se retiraron, se desistieron. La obra del templo se demoró hasta que el Señor envió a Ageo y a Zacarías, estos profetas fueron enviados de su parte para animar al pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con el ánimo siempre presto y tratar de que ese ánimo que ellos tenían que inculcar en el pueblo, ellos lo pudieran impartir rápidamente para que comenzara esa obra abandonada a ser retomada y poner manos a la obra y terminarla y ponerle fin a esa obra. Aunque nunca fue tan magnífico, como dije, como el templo de Salomón, el segundo templo vino a ser un símbolo de devoción y obediencia a los que hicieron sacrificio para edificarlo, para mostrar la gloria del Señor a todas las naciones. Los cautivos que regresaban eran débiles. Recuerden que venían de un cautiverio, de una presión, habían sido esclavos allá, habían sido llevados y prisioneros y ellos venían prácticamente sin nada a un lugar que a más de uno ya no lo conocía. Además estaban acosados por los enemigos, estaban cansados, desalentados y pobres. ¿Se acuerdan cuando les enseñaba en el audio anterior sobre la tentación de Jesús, que el diablo venía sobre Jesús o vino sobre Jesús cuando él estaba cansado, cuando estaba solo ahí, solitario, estaba débil, con hambre, para desalentarlo, para hacer que fracase en su misión? Estas personas que venían del cautiverio estaban así. Primero que estaban acosados por esos enemigos que no querían que ellos reconstruyeran ni la muralla ni el templo. Estaban cansados de haber sido esclavizados todos esos años, estaban desalentados y no tenían nada, eran pobres. Pero si hay algo que tenían, era a Dios mismo de su parte. Tenían a Dios a su lado, como lo tienes tú, como lo tengo yo ahora. Y al vivir para Dios, uno debe proponerse, hermanos, confiar, pero no confiar en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, sino que poner toda la confianza en Dios, toda nuestra confianza ponerla en Dios. Hay que depender de Dios, hay que dejar que nuestro espíritu se funda en el Espíritu de Dios y actuar en el Espíritu de Dios. En esta hora, tal vez estés enfrentando algún monte de dificultad, alguna calamidad, algo te vino de repente, tuviste que enfrentarlo, tuviste que tomar decisiones. Y muchas veces nuestra razón natural no ve la manera de remontar la situación, no ve la manera de atravesar la situación, no ve la manera de, aunque sea de rodear esa situación. Es como un monte, no podemos trepar, no podemos atravesarlo, tampoco rodearlo, pero algo debemos hacer.
Y lo primero que hay que hacer es entregarnos a las manos del Señor para que Él haga la obra. El ángel ese que hablaba con Zacarías le dijo al profeta, ¿no sabes esto? ¿No sabes qué es esto? Estaba refiriéndose a la visión que le estaba mostrando y el profeta respondió que no sabía. Eso está en Zacarías capítulo 4, verso 6. Y él dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acá le da la inspiración al profeta, no es con tu fuerza, no es con la fuerza de Zorobabel, no es con la fuerza de todos los que volvieron del cautiverio, es con su espíritu, no es con lo que tienes en la mano, no es tu posición económica, no es tu intelecto, es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que lo iba a dejar para que nos guíe. Él se encarga de enseñarnos todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó. Sin Él no seríamos nada. Para tener fe, hermanos, cuando uno dice tengo fe, pero no lee la palabra de Dios, como le decía la vez anterior, no tiene fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se puede decir simplemente tengo fe. Por eso para tener fe debemos oír primero la palabra del Señor para que podamos actuar y podamos vencer. Por eso ella nos dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que esto significa, hermanos, que no es con fuerzas humanas o intelecto humano que se puede entender una revelación de parte de Dios o cómo resolver y sortear cualquier monte que se nos presente por delante para causarnos dificultad y que no terminemos la obra. Es por medio del Espíritu Santo. Y debo creer a esa palabra profética que nos ha enviado el Señor a través de los tiempos, que no es con espada, que no es con fuerza, ni con ejércitos, es con el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra llega hasta nosotros, hasta nuestros días. Hay que dejar que la fe intervenga. Hay que creer a la palabra de Dios. Y le puedo asegurar que al instante ese monte desaparecerá y esa dificultad no la verá más y todo aquello que está siendo obstáculo dejará de ser. El pueblo va a pasar por ese valle después de que ese monte haya desaparecido. Jesús decía en Mateo capítulo 21, versículo 21, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, decía él, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. El espíritu del profeta estaba dispuesto a asistir, él estaba escuchando, pero no entendía, el ángel le tuvo que explicar. La carne es débil, tanto para el profeta como para Zorobabel, como para Josué, que son parte de estos pasajes del capítulo 3 y el capítulo 4 de Zacarías. Tal vez el mismo profeta se preguntaba cómo sería librada su nación o cómo sería que ellos podrían reconstruir la muralla y el templo. Muchos de los judíos ancianos estaban descorazonados, hermanos, cuando se dieron cuenta de que el nuevo templo no sería tan grande ni tendría el esplendor del anterior construido en el reinado de Salomón, se bajonearon. Dijeron, ¿cómo? Ahora es más chico. Eh, ¿Qué pasó? Y pasó lo que no debió pasar. No cuidaron el templo
que fue construido en los tiempos de Salomón, no cuidaron su santidad, se entregaron a un montón de barbaridades hasta que terminaron siendo cautivos. Y no, Dios no había dejado de mandarle mensajeros para que esto no ocurriera y para que ellos no fueran cautivos. Sin embargo, no sucedió así, desobedecieron, persiguieron a los profetas, no los escuchaban, se volvieron rebeldes. Así que, a pesar de que era pequeño, lo que estaban por hacer era la voluntad de Dios. Dios quería que se haga, Dios quería que se reconstruya la muralla y que se arregle el templo. Muchas veces lo más grande y hermoso no siempre es lo mejor. Lo que hace para Dios, cualquiera de los que está escuchando, quizás parezca pequeño, tal vez a usted le parece que es insignificante en algunas ocasiones que lo está haciendo. Pero Dios se regocija con lo que es bueno, no necesariamente con lo que es grande, sino con lo que es justo, con lo que es santo, aunque sea pequeño. Sea fiel en las pequeñas cosas, en las pequeñas oportunidades que Dios le da. En lo poco me fuiste fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Comience donde usted pueda dar lo mejor y deje los resultados para Dios. Así usted crea que es poquito lo que usted hace, pero deje eso ahí en las manos del Señor y espere que Dios, a través de su accionar, a través de su poder, dé los mejores resultados. Nosotros en este tiempo somos iguales a los cautivos de Judá. Jesús decía que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no quiere y tampoco puede, por supuesto, pero esa carne ya no debe estar gobernando nuestra vida, debe ser el espíritu. Dice que Dios busca a esos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que dejemos los vicios de la carne, los malos pensamientos y todas esas cosas que están dentro de nuestro corazón, que son lo que han arruinado el templo, este templo que somos cada uno. Hay que reconstruir las murallas para que no avance más Satanás ni los enemigos del pueblo de Dios. Hay que reconstruir el templo para tener santidad ahí, comunión con Él. Eso es un trabajo de todos los días. No hablo del templo de piedra, hablo de lo que somos cada uno de nosotros. Edificarnos en su palabra, creer, tener fe, confianza en Dios. Yo sé que a menudo enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Puede parecerse así como la visión que le muestran a Zacarías, como una gran montaña que obstruye nuestro camino. Yo he estado viviendo en la ciudad de Mendoza y me he parado al pie de una montaña y es impresionante la majestuosidad de esa creación. Uno no sabe por dónde subir, por dónde encarar esa montaña. Imagínense la Aconcagua, lo que es impresionante. Uno queda obnubilado ahí frente a esa majestuosa montaña. Uno no puede decir yo la voy a atravesar. Sin embargo, a través de la fe y de la confianza en Dios, hermanos, estos obstáculos pueden ser reducidos a llanuras incluso ante nuestros ojos. Y no porque nosotros tengamos ese poder, sino porque el poder de Dios lo puede hacer. Usted debe confiar que Dios puede hacer eso que usted no puede. Debemos pedir a Dios que cada vez que nos habla, Él nos despierte para que no seamos un Jonás durmiendo en el barco equivocado y en la dirección incorrecta. Por eso el libro de Zacarías fue escrito durante la época en que los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia.
Tal vez nosotros estamos ahí saliendo del exilio y volviendo a querer retomar las cosas de Dios, a querer retomar, trabajar en su obra, reconstruir las murallas, edificar el templo, pero sentimos que hay obstáculos por todos lados. Nosotros mismos somos muchas veces ese obstáculo, esa montaña. Debemos confiar en Dios para que sea Él el centro de la voluntad. Tenemos que ser cristocéntricos, no egocéntricos. Debemos confiar en Dios. Su propósito, hermanos, era consolar y animar a los israelitas. Ese propósito tenía Zacarías. Ese propósito tenía Ageo. Por eso fueron escritos estos libros y también tienen ese propósito para con nosotros, animarnos a que reconstruyamos el templo del cual somos hechura suya, que saquemos todos esos vicios que tenemos de malas costumbres y de colgar los guantes y de abandonar cada tarea, aunque sea pequeñita la tarea que te dan, para Dios vale mucho si le pones entusiasmo y le pones gana al asunto. Sin embargo, por lo que leemos, la construcción del templo se detuvo, hermanos. En algún momento se detuvo. Había oposición. Y las personas se llenaron de desesperanza. O sea, no tenían esperanza. Imagínense sobre que vienen cansados, vienen abatidos por sus propios males. De golpe aparecen otros personajes que ayudan a que se detenga la obra. En este contexto, Zacarías les habla a través de esa visión. Dios lo envía a hablarle de esa forma. Dios está haciendo exactamente lo mismo ahora a través de nosotros. La visión presenta al líder Zorobabel, hermanos, como el encargado de completar la construcción del templo. Así que la imagen de la montaña siendo reducida a llanura simboliza la superación de todas esas dificultades que ellos estaban teniendo y les mostraba el éxito que tendrían si ponían mano a la obra. La visión asegura que el buen trabajo de la construcción del templo debe ser llevado a un final feliz. No tienen que andar desmoralizados, con la cara triste, amargados, sirviendo al Señor así con desánimo, con pocas ganas, somnolientos. Hay que sentirnos feliz, saltar como corderito en la manada, sentir gozo, sentir pasión por lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Al ver cómo había quedado todo, hermanos, la dificultad se presenta como una gran montaña. Uno dice, pero mire lo que pasó, se destruyó todo, se cerró, no hay forma de levantar esto. Siempre está ahí ese pesimismo. Parecía una tarea colosal reconstruir todo lo que había sido destruido. Por eso los versículos 8 y 9 de este capítulo 4 de Zacarías dicen, vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Estas palabras, hermanos, le fueron dichas para infundirle ánimo a todos los que estaban siendo partícipes, tanto al mensajero como para quienes iba el mensaje y para todos aquellos que estaban trabajando en la obra. Porque como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice él, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermanos, Zorobabel, tú tienes el poder para poner los cimientos. Es el mensaje
que le estaba transmitiendo Zacarías a través de la visión que se le había dado. Dios estaba con él. Dios lo iba a ayudar a colocar esos cimientos y lo iba a ayudar a terminar la tarea. Es como si nos dijera a nosotros, tú tienes que poner los cimientos. A ti, que estás escuchando. Tú tienes que poner los cimientos. Nadie te va a construir como un templo. Tú, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo y te vas a ir formando como un templo. Porque ahí en ti debe vivir el Señor. En ti debe ser reflejada su gloria. Para que todos los que te vean sepan que eres una carta abierta que puede ser leída por cualquiera. Y entender cuando te leen, cuando te ven, cuando te observan, de que Dios vive en ti. Que no es una choza con apariencia de templo, no, es el templo donde Dios decidió vivir. Cada cristiano es un templo. Él te dice también a ti que Él va a estar contigo cuando coloques esos cimientos y que vas a poder colocarlo y vas a poder poner el techo y terminar el templo. No es imaginación, es fe, es confianza. Él está conmigo y me ayuda a edificarme como templo del Espíritu Santo. Así Dios estará contigo, hermano, o quien me escuchas, si es que perteneces al pueblo del Señor. Si no perteneces, te invito a que formes parte, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador, y Él jamás, nunca te defraudará. Qué grandioso aliento cuando uno ve que todo lo que tiene por delante son trabas y dificultades. Uno dice, qué hermoso que es que Dios esté conmigo cuando estoy viendo todo esto con trabas, con dificultades. Parecen montañas que se me han puesto delante. Venzo una, viene la otra, pero qué lindo que es saber que Dios está conmigo, que Dios está contigo. Pero todas las dificultades, hermanos, se van a desvanecer y todas esas objeciones que hay, tanto dentro de nosotros como aquellos que se oponen, serán superadas. Nadie se puede oponer a Dios. Lo que viene de la gracia de Dios, queridos hermanos, por la fe en Jesús, es maravilloso. Y debemos estar comprometidos con esa gracia que es maravillosa, que viene de parte de Dios, porque Él no nos abandonará jamás. Él no abandona la obra de sus manos. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Esta grandiosa verdad, hermano, es una necesidad fundamental para enfrentarse a esas insuperables pruebas de la vida que suelen venir sobre aquellos que creen, aquellos que les sirven, aquellos que son fieles a Dios. En mi caso yo veo que no puedo hacer nada y que toda confianza en el hombre que he puesto es vanidad, porque falta confianza entre aquellos que deben trabajar en la obra. No, no hay confianza. Y parece pesimista lo que digo, pero no tenemos confianza porque se delega una tarea, una obra y se tarda una eternidad. Algunas veces ni siquiera se completa la tarea, no cumplen la tarea. Y son cosas simples algunas las que se piden en colaboración para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor le dice a Zacarías, no es con ejército, o sea, no puedo confiar en el hombre. Confío en el hombre que confía en Dios y que vive lo que dice. En ese hombre confío, en esa mujer confío. Pero algunas veces veo dificultad al querer confiar en las personas que conforman la obra. Por eso digo que yo no veo que se pueda confiar
en ningún medio visible, porque uno se defrauda y tal vez otras personas se defraudan de mí. Por eso confío en la fortaleza que me da el Espíritu Santo. Él es invisible, Él es poderoso. Y aunque es invisible, yo siento que está, que me da aliento para seguir, que te da aliento a ti para seguir, que te está diciendo en este día cómo son las cosas para que cobres ánimo y no pienses que ese monte estará para siempre ahí. Solamente Dios puede obrar en los hombres. Y sepan que los hombres son simples instrumentos, son algo con lo que hoy en día en algunos momentos no se puede confiar, pero cuando está Dios en el asunto, puedo confiar absolutamente en esas personas. Por eso el Señor interviene enviando mensajeros, como lo envió a Ageo y como lo envió a Zacarías, para dar aliento al pueblo, para decir dónde estaban los errores, y para decirle en quién debían confiar, no en lo que estaban viendo, no en su desánimo, no en aquellas faltas de gana que tenían, sino en Dios, en su espíritu. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Si el propio Dios, hermanos amados, asume los asuntos de su pueblo, entonces los grandes montes no son nada. Un monte es mucho para nosotros, pero para Dios no es nada. Somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Podría ser un gran monte el que cada uno esté enfrentando y que no lo pueda vencer. Puede ser eso. Pero incluso delante de esa debilidad que tenemos todos, ese monte será reducido a llanura si el Señor está en el asunto. ¿Qué puedo temer, hermanos? Si cuento con Dios, si sé en mi corazón y siento que Él está a mi lado, ¿a quién le puedo temer? ¿De quién temeré? ¿Quién podrá hacernos frente si Dios está de nuestro lado? Y cuando pongas la piedra principal para construir ese templo que es el templo de Dios, dice la Escritura que el pueblo gritará con alegría, Dios ama a su pueblo. La piedra es Jesús, la piedra angular que desecharon los edificadores. Esa es la piedra del cimiento que tiene que estar en tu corazón y en mi corazón. No puede haber otro fundamento ahí. Tiene que estar Jesús. Él es la piedra, Él es la roca en la cual nosotros debemos estar parados. Gloria a Dios. No importa que tus enemigos sientan que son más poderosos que tú, porque te puedo asegurar que en Dios tú los derrotarás por completo en el nombre de Jesús. Y no es peleando ni discutiendo, sino creyendo en Dios. Dios hará que hasta nuestros enemigos se pongan en paz con nosotros, porque sabemos en nuestro corazón, y Dios también, que agradamos a Dios y que queremos hacer su voluntad. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir el templo del Señor, la iglesia se gozará y se dará cuenta que Dios los ama. Nada está perdido. La última palabra la tiene el Señor. Por último, hermanos, el versículo 14 dice así. Y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos dos hombres que el ángel dice, queridos hermanos, a Zacarías, están llenos del Espíritu Santo. Y podemos decir, mirando el pasaje, que se refiere a Zorobabel como gobernador civil del lugar, que se tendría que hacer cargo de todo, y a Josué, la autoridad religiosa que los guiaría espiritualmente. Josué, en la visión del capítulo 3 de Zacarías, había sido limpiado y revestido de vestiduras nuevas. Por eso tienen que leer el capítulo 3 para darse cuenta de la relación que tienen estos pasajes.
y ahora que había sido revestido podría ser un digno representante de Dios. Como dice la escritura, Josué fue el sumo sacerdote cuando ese remanente volvió de Jerusalén y se comenzó a reconstruir el muro. Josué estaba como líder espiritual en, en la nación. No es Josué el que estuvo con Moisés. Este es otro, se llama Josué también. En Ageo 1.1 ahí lo nombran. Ahí dice que Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y en el versículo 12 de Ageo también dice, Ageo 1, dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. A ese Josué se refiere la escritura. En Ageo 2.4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así alentaba Ageo a través de estas palabras a los que tenían que reconstruir las murallas y el templo y enseñar la, la voluntad de Dios al pueblo que había vuelto. Qué maravilloso es saber esto, hermanos. Dios quiere que se haga su obra y que los hombres llamados a ella se esfuercen, que dejen de poner excusas. Esta figura y la combinación de un gobernante con un sacerdote apunta al Señor Jesús como rey y sacerdote de todos los creyentes. Y no solo Zacarías y solo Babel o Josué, sino a todos nosotros Dios desea llenarnos hoy con su Espíritu Santo y darnos la fuerza para edificar así su iglesia. Pero primero debemos entender que hay ciertas condiciones, hermanos, que debemos cumplir. En el capítulo 4 de la epístola de Efesios, al versículo 30, dice, el apóstol Pablo dice así, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, si yo quiero ser lleno del Espíritu, no lo puedo contristar. Contristar significa desdeñar su presencia, o sea, no darle importancia a la santidad y al poder que tiene transformador, porque nos agrada más pecar o estar en la carne que en el Espíritu. Es más que seguro que si estamos así vamos a contristar al Espíritu Santo. Así que hay que saber para poder tomar estas armas espirituales que al Espíritu no hay que contristarlo. Así que el Espíritu no es indiferente a nuestro modo de vivir. Él observa todo lo que hacemos y cómo vivimos. Si quieres saber más cómo contristarlo, lea Efesios 4:25 al 31 y haga una lista ahí de los comportamientos morales específicos que contristan al Espíritu Santo y ahí se va a dar cuenta si usted está contristando al Espíritu o si se está llenando de él. Usted no puede ser lleno del Espíritu Santo si hay pecado en nuestras vidas. Dios de esa forma no lo podrá utilizar. Estará esperando que proceda el arrepentimiento para que Él pueda santificarlo y hacerlo un vaso útil para su gloria. La segunda cosa que no hay que hacer para poder vencer estos montes y estar en la presencia del Espíritu Santo es lo que dice la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo afirma, no apaguéis al Espíritu. Esto implica, hermanos, que aún teniendo el Espíritu Santo en nosotros, por medio de nosotros y de nuestros malos actos, podemos entristecerlo y apagarlo. Miren qué cosa tan terrible. Apagarlo quiere decir que se va a desconectar totalmente de nosotros. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no nos podrá usar para sus buenos propósitos, para nuestra vida, ni para los que nos rodean. Es imposible que un vaso sucio o un vaso que está constantemente contaminado del pecado pueda participar de lo santo, de la santidad y producir cosas buenas en nada.
Y en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se nos anima de la siguiente forma. Pablo decía, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Esto implica la importancia de recorrer un único camino de la mano del Espíritu Santo. Él es el que te da la fuerza para seguir en este camino, para poder vencer todos esos obstáculos que se te han presentado. Es el único que puede darnos una salida e introducirnos día a día en el mundo espiritual. Si no estás arrepentido de haber pecado, ese monte, hermanos, permanecerá. Pero si se arrepiente de todo corazón, ese monte será reducido y convertido en un valle. Por eso la visión de Zacarías ilustra la forma en que debemos considerar la misericordia de Dios avisándonos para que no sucumbamos. No tenemos que hacer grandes cosas, prácticamente no tiene que hacer nada, solamente creer, afirmarse en Él y dejar que la santidad empiece a fluir y ese monte se reduzca. Dios toma la iniciativa, hermanos, y nos va a quitar las vestiduras viles, como se las quitó a Josué, ahí en el pasaje, en el capítulo 3 de Zacarías, que son vestiduras de pecado, y nos ofrece ropas nuevas, ropas limpias, o sea, ropas de justicia, ropas de santidad, como lo hizo ahí y está descrito en Zacarías capítulo 3, verso 4 con Josué. Por último, Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Así que demos gloria al Señor, hermanos, si has llegado hasta aquí en el audio. Disponte a renunciar a la vieja vida y si estás en la nueva vida, dale gloria al Señor y apóyate más en el Espíritu. Toma de su mano para que el hombre viejo nunca, nunca resucite ni vuelva a querer tomar el control de la vida. Debemos arrepentirnos, hermanos, y pedir perdón a Dios si hemos fallado. Cuando Satanás trate de que usted se sienta sucio y vil, recuerde que las ropas limpias de la justicia de Cristo lo hacen digno de acercarse a Dios si es que verdaderamente está arrepentido. No tema lo que dice Satanás. No tema a ningún monte de ninguna clase de problema que pueda surgir mientras usted trata de reconstruir el templo de Dios dentro de usted mismo. Camine en el Señor. Siempre tenga la intención de seguir adelante. Pase lo que pase, siga adelante. Tómese de la mano del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Camine, confíe en Él, porque Él va a hacer, Él lo va a terminar, Él va a terminar la obra. Confíe, no se descuide, confíe, no tema ese monte. Será reducido a nada en el nombre de Jesús. Hasta aquí esta reflexión sobre Zacarías 4:7, hermanos. Los saluda el pastor Sergio Vicario y los espero en la próxima enseñanza bíblica. Paz del Señor. Amén.